Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Hola, buenas tardes. Sí, sí, se escucha. Bueno, ¿cómo les va? Estoy oculta nuevamente porque estoy con un problema de conectividad, ¿se ve? Recién termino una audiencia en uno de los juzgados y se me cortaba bastante. ¿O ustedes me están escuchando bien? Perfecto, profe. doctora, la Sí. escuchamos bien. Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, cualquier cosa, si en algún momento se corta o no me escuchan bien, les pido que alguno abra el micrófono y me avise a ver si lo podemos solucionar. Entonces, mientras tanto voy a estar fuera de cámara igual. Bueno, antes de arrancar con el tema de hoy, hoy va a ser un poco más corto, o sea que tenemos un poquito más de tiempo seguramente, creo, por si quieren ahora preguntarme algo de lo que estuvimos viendo, si han llegado a leer algo, alguna duda de los temas que ya fuimos abordando, las clases anteriores. ¿No hay preguntas? No, profe, creo que fue bastante claro, ¿no? Bueno. El PowerPoint Bueno, aparte nos ayuda un montón. Bueno, me alegro entonces. Bueno, esperemos que les sirva también como un soporte. Buenas tardes, Bruno. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, que es como el principio de un par de clases que van a tener en relación a lo que es el régimen patrimonial en el matrimonio. Así que esto va a ser a modo de introducción, digamos, a lo que van a seguir viendo en otras clases, ¿sí? Como la modalidad seguimos con la misma, ¿les parece que si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud o algo para aportar de las cosas que vamos hablando, abre el micrófono y lo vamos viendo, ¿sí? Bueno, entonces, ayer dijimos, ¿no?, que este acto jurídico del matrimonio trae como consecuencia ciertos efectos. Ayer justamente abordamos lo que tiene que ver con los efectos personales derivados del matrimonio, y hoy vamos a arrancar en relación a cuáles son los efectos patrimoniales del matrimonio, que también tuvo bastantes cambios, ¿no?, con esta reforma del Código Civil, ¿no? Bueno, entonces, primero si queremos de alguna manera conceptualizar lo que es el régimen patrimonial, ¿no?, podemos decir que es un conjunto de relaciones jurídicas de orden o de interés patrimonial que el matrimonio establece entre los cónyuges y entre los cónyuges y los terceros. Es decir, que esto que vimos, que en relación a los efectos personales, ¿no?, que tenían que ver con deberes y derechos solamente entre los cónyuges, ahora vamos a agregar también la relación jurídica que van a tener estos, ¿no?, como cónyuges, pero además frente a terceras personas. Podemos decir que si ustedes se ponen a leer la bibliografía que tenemos, hay diferentes tipos de regímenes que fueron, ya sea, se fueron adoptando por nuestro Código Civil, algunos sí, otros no, tienen que ver con regímenes patrimoniales del derecho extranjero.
Pero bueno, ¿por qué hacemos este repaso de cuáles eran los diferentes tipos de regímenes patrimoniales? Primero porque vamos a volver a esto de intentar hablar de la igualdad jurídica de los cónyuges, ¿no es cierto?, por un lado, y de qué forma actúa la autonomía de la voluntad respecto a lo patrimonial. Es decir, vamos a ver que con esta apertura que hace hoy el Código Civil, vamos a tener una opción de régimen patrimonial, pero esa opción no va a involucrar a cualquier tipo de régimen patrimonial. Podemos hablar de lo que en el derecho romano se llamó el régimen de absorción, ¿no?, de la personalidad económica de la mujer por parte del marido. En este caso, por esta incapacidad que tenía la mujer en ese momento, se confunde, ¿no?, lo que es la personalidad jurídica de esta mujer casada con el marido. Entonces, en esta confusión de la personalidad jurídica, trae aparejado que el propietario de todos los bienes de la esposa, del cónyuge, pasarían a su marido, ¿no? Después podemos hablar también del régimen de unidad de bienes. La diferencia de este régimen que tiene con el anterior es que al momento de, si bien la administración, ¿no es cierto?, la disposición de los bienes estaban a cargo del cónyuge, del marido, al momento de la disolución, ¿no es cierto?, del matrimonio, en este caso, ya sea al marido o a los herederos, debían restituir a la mujer el valor de los bienes que hubiera aportado al momento del matrimonio. También podemos hablar de un régimen de unión de bienes, donde el marido solo tiene la administración y el usufructo, o sea, ya no tiene la disposición de esos bienes, no los puede sacar del patrimonio, y esto trae como consecuencia que al momento de disolverse el matrimonio, lo que se restituye ya no es el valor, sino la cosa, ¿no? Se restituye en especie. Tenemos también lo que llamamos el régimen de comunidad. ¿Qué pasa con este régimen de comunidad? Se van a formar una masa de bienes, ¿no es cierto?, que van a pertenecer a los dos cónyuges, y que esta masa de bienes se van a tener que repartir, ya sea entre los cónyuges, si están los dos vivos, o respecto de los herederos. Este es el régimen, de alguna manera, hacia grandes rasgos, que teníamos con el Código Civil, es decir, donde podemos hablar de formación de diferentes masas. Por un lado, lo que llamamos los bienes propios, ¿no es cierto?, que también a grandes rasgos serían aquellos bienes que cada uno lleva al matrimonio, ¿no es cierto?, y que eran bienes propios, y aquellos bienes que los cónyuges adquieren durante el matrimonio, pero a título gratuito. Después, cuando vean en profundidad el régimen patrimonial, van a ahondar mucho más en este concepto que les estoy dando, que es bastante general. Y a su vez tenemos otra masa de bienes, esta que dice que pertenece a los cónyuges, y esta masa de bienes es la que vamos a denominar gananciales, es decir, todo lo que se adquiere en razón de luego de la celebración del matrimonio a título oneroso. Vamos a ver que acá también se van a incluir otros bienes también que vamos a llamar gananciales. Entonces, en realidad lo que hay acá es un derecho a la expectativa. ¿Por qué? Porque esta masa va a ser común, y hay que ver después, también lo van a ver también más adelante, cómo
esos bienes van a dividirse, porque en realidad no hay una división que podemos decir que es 50 y 50, sino que van a influir otras cuestiones respecto a cómo se va a dividir esa masa. Por eso hablamos de un derecho en expectativa, no un derecho actual, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa extensión de la masa común, puede ser que sea universal, es decir, que tanto los bienes que en el presente como en el futuro se adquieran, van a ser comunes. Podemos hablar de una masa que esté restringida a los bienes muebles y a las ganancias. Entonces acá dividimos, ¿no es cierto?, esto que yo les decía entre bienes propios y gananciales, y lo que es restringido a las ganancias, porque acá sí, también vamos a hablar de bienes propios y de bienes gananciales, pero vamos a tener en cuenta el título, es decir, si es a título gratuito o si es a título oneroso, es decir, va a ser diferente si yo tengo, por ejemplo, una vez celebrado el matrimonio, que me hacen una donación a título gratuito, entonces eso, si bien ingresa a este patrimonio después de la celebración del matrimonio, ese bien que me donaron a título gratuito va a ser un bien propio. Por eso la importancia del título, ¿no?, que tiene el bien, si es a título gratuito o a título oneroso. Además, podemos diferenciar cómo se va a hacer la gestión, ¿no es cierto?, de esos bienes. Podemos hablar de lo que es una administración marital, es decir, en estos casos a los que vimos que ante una incapacidad de hecho relativa de la mujer, la administración va a quedar totalmente a cargo del marido, que haya una administración separada, es decir, que cada cónyuge administra y dispone de los bienes que son de su titularidad. Esto también después lo van a ver porque a veces partimos de un concepto que es erróneo, que cuando hablamos de bienes que son gananciales, llegamos a la conclusión como que esos bienes, por ser gananciales, son de titularidad de ambos. Y esto no es así, porque yo puedo comprar, estando casada, un bien inmueble, por ejemplo, y ese bien inmueble va a ser ganancial, ¿no es cierto?, porque lo compro dentro del matrimonio, pero soy la única titular. Entonces acá va a estar el tema de quién administra y quién dispone de esos bienes de la titularidad. Y yo acá tengo una libre administración y disposición de esos bienes, salvo, siempre se va a exceptuar el tema de la disposición, ¿no es cierto?, de la vivienda, asiento del hogar conyugal, ¿no? Por esto de que hablamos ayer de la solidaridad familiar, donde en ese caso vamos a necesitar el asentimiento del otro cónyuge para poder disponer de esa vivienda, ¿sí? Y cuando hablamos de una administración conjunta, esto significa que para todo acto voy a necesitar la conformidad del otro. A su vez, tenemos otro régimen que es el de separación de bienes. Es decir, que el hecho del matrimonio, de la celebración del matrimonio, no va a incidir para nada en lo que es la administración y la disposición de esos bienes. Por eso acá no va a haber un derecho en expectativa como cuando hablábamos de la comunidad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios bienes, ya sean antes o después de la celebración del matrimonio, y cada uno va a administrar y disponer de esos bienes, sin necesidad de la conformación del otro, la conformidad o el asentimiento. Ahora vamos a ver,
justamente es el régimen que prevé el Código Civil actual como régimen de opción por parte de los cónyuges, ¿sí? Después tenemos otro tipo de régimen como el de de participación, que digamos, podemos decir que es como un régimen mixto, donde hablamos de un régimen de separación de bienes durante el matrimonio, pero se reconoce derechos de participación entre los cónyuges tras la disolución del matrimonio. Entonces acá vamos a tener como, acá sí hay un derecho en expectativa para equiparar, ¿no es cierto?, las ganancias que surgieron mediante este régimen de participación. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que nos brinda el código? En esto de avanzar un poquito en cuanto a lo que es la autonomía de la voluntad, que vamos a poder elegir someternos a un régimen de separación de bienes o de comunidad. El de comunidad es el régimen legal que adopta nuestro código, que es el régimen que teníamos de alguna manera antes de la modificación del Código Civil. Entonces, seguimos hablando de que este régimen de comunidad es el régimen legal, ¿sí? Y justamente el que podemos convenir o elegir es el de separación de bienes. ¿Por qué? Porque si no hacemos esta opción, si no aclaramos que hacemos una opción respecto del régimen, el código entiende que en forma supletoria entonces se va a regir este matrimonio por las reglas del régimen de comunidad, ¿sí? Entonces, ante la falta de elección, va a regir el régimen de comunidad. Entonces, bueno, ¿cómo va evolucionando esto de el régimen patrimonial? Cuando hablamos en el Código de Vélez, hablaba de lo que llamábamos la sociedad conyugal, ¿sí? Y este era un régimen donde justamente por eso no teníamos esta autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque era forzoso e inmodificable. Ilegal, legalmente era el único régimen al que nos podíamos someter. No podíamos modificar lo que disponía el código respecto a la forma en que íbamos a administrar, disponer de ese régimen, y nos teníamos que acatar siempre al régimen legal. Por eso también estaba la opción de muchas personas a no querer contraer matrimonio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desde lo patrimonial tal vez sentían que no era un régimen que diera lugar a la forma que ellos quisieran llevar adelante respecto a la participación en lo patrimonial, ¿sí? Esto que hablábamos ayer también, ¿no?, con el Código Civil originario, donde había una autoridad marital y donde la mujer era incapaz de hecho relativa. De hecho, antes de la modificación del código se hizo una modificación en el Código Civil. ¿Por qué? Porque arrastraba también un poco esto de lo que era el código original, donde cuando se hablaban de ciertos bienes en los cuales no podíamos acreditar si ese bien era ganancial o si era propio. Entonces, en estos casos, ante la duda, el que tenía la administración y disposición de esos bienes era el marido. O sea, seguíamos con ese resabio, ¿no?, en esa particularidad de bienes, lo que fue modificado, ¿no? Por otro lado, también teníamos que bastantes dolores de cabeza nos hacía llevar, digamos, la 11.357, ¿no es cierto?, que nos hablaba de cómo era la responsabilidad de las deudas que tenían los cónyuges
respecto de las terceras personas. Es decir, nosotros, esto que hablábamos recién, en relación a que acá tenemos dos tipos de relaciones, o sea, las relaciones internas, que serían las de los cónyuges entre sí, y las relaciones externas, que son la de los cónyuges en relación a los terceros, ¿sí? Entonces, por un lado, la relación interna de los cónyuges en el Código Civil anterior estaba normada en el Código Civil. Pero por otro lado teníamos esta ley, la 11.357, en la cual teníamos que tener en cuenta los artículos 5 y el 6 de esta ley, donde se interpretó que justamente esto era lo que regía para la relación de los cónyuges con los terceros. Entonces, ¿qué es lo que decía la ley? Respecto de las deudas que asumen los cónyuges con terceras personas, el otro no va a responder. O sea, cada uno responde por sus propias deudas y con los bienes que tiene de sus propias deudas. Entonces, ¿qué es lo que decía la ley? Bueno, igualmente hay una excepción en la cual si esa deuda que asumió el cónyuge fue para las necesidades del hogar, para la educación de los hijos o para la conservación de los bienes comunes, entonces en ese caso sí se iba a responder con los frutos, no con los bienes, con los frutos de los bienes que pertenecieran al otro que no contrajo esa deuda, ¿sí? Entonces, en ese caso, cada uno administraba sus propios bienes y se entendía que si no se decía nada, había un mandato tácito a favor del marido, ¿sí? Con la 17.711 empezamos a hablar, ¿no?, de la administración separada e indistinta, o sea que cada uno de los cónyuges ya no era el mandato a favor del marido, sino que cada uno de los cónyuges tenía una administración separada y podía ser indistinta si lo asumía uno u otro, se entendía que si el otro no decía nada es porque estaba de acuerdo, y el único límite que se daba era con este artículo 1276, en el cual se requería el asentimiento para algunas cuestiones del cónyuge que no era titular de ese bien. ¿Hasta ahora vamos bien? Si no hay preguntas, yo sigo. Me van diciendo si voy Perfecto. Muy rápido. Bueno, bárbaro, entonces volvemos a esto del principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? ¿Y a dónde está dado acá en lo patrimonial? Y bueno, que tenemos estas opciones: optar por un régimen de comunidad o por un régimen de separación de bienes. ¿Por qué decimos que en realidad es una autonomía con ciertas limitaciones? Como hablábamos ayer en lo personal, que decíamos, bueno, el límite está dado en el orden público. Bueno, acá también va a haber una limitación. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo que podemos optar es entre estos dos regímenes, ¿no?, que vimos. Pero el código nos dice cuáles son las reglas que van a tener que tener cada uno de estos regímenes patrimoniales a los cuales nosotros estamos optando. O sea, el régimen que optamos, sobre ese régimen no podemos hacer ningún tipo de cambio ni ningún acuerdo, teniendo como base la autonomía de la voluntad, justamente porque se entiende que esto es derivado de la protección a la solidaridad familiar y a la responsabilidad que van a tener los cónyuges respecto del régimen que fuera elegido. Bueno, por otro lado, dijimos que hay un régimen legal,
que es el supletorio, ¿no? Y este régimen, al no optar por ninguno de los dos, el código entiende que va a ser el de comunidad, ¿sí? ¿Por qué este régimen? Y bueno, porque se entiende que es en donde vamos a ver reflejado la igualdad jurídica, ¿no?, de los cónyuges y su capacidad, ¿no es cierto?, en este régimen patrimonial. Es el que mayor aceptación tiene en el derecho extranjero y es el que más se adapta a la realidad social que tiene, social y económica, obviamente, de nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta opción del régimen patrimonial? Si lo hacemos antes de la celebración del matrimonio, tiene que ser por escritura pública. Algunos, esto tómenlo como una opinión doctrinaria, pero no hay una unanimidad de toda la doctrina respecto de esto. Hay algunos que dicen, siempre es necesario la escritura pública, ¿sí? Algunos dicen, no, también lo que se podría hacer es que en el momento de contraer matrimonio, hacer esta opción ante el registro del estado civil y capacidad de las personas en el momento de la celebración del matrimonio. Y otra cosa que nos tenemos que preguntar es, bueno, si yo elijo uno de estos regímenes, ¿lo puedo cambiar después? Bueno, sí, la respuesta es sí, se puede cambiar, pero lo puedo cambiar después de haberse aplicado el régimen elegido o el régimen supletorio durante un año, ¿sí? Entonces tiene que transcurrir un año del régimen que elegimos o el legal que se nos fue impuesto, y bueno, a partir de ahí tenemos que esperar un año y podemos decir, bueno, yo en su momento no elegí, ahora voy a elegir un régimen de separación de bienes. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, sí. No me queda claro si es por escritura pública, tiene que ser antes del matrimonio. Exactamente, antes de la celebración del matrimonio ya podríamos hacer una elección de los bienes, pero por eso ahora vamos también a, ¿cómo es? A esto de lo que son las convenciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque en una convención matrimonial también estaría incluido la elección que hagamos del régimen de separación de bienes. Por eso les decía que en realidad la doctrina no es unánime en cuanto a qué pasa si yo lo puedo hacer en el momento que voy a celebrar el matrimonio directamente ante el funcionario que me toma, digamos, el asentimiento matrimonial, ¿no es cierto?, en el momento de la celebración del matrimonio, ¿sí? Por eso pero la regla, ¿cómo? Que por eso me surgió la duda, porque digo, si se hace en el momento de la celebración, se opta en ese momento, ¿para qué voy a hacerlo por escritura pública antes si no va a tener efectos? Eso que yo, eso que firmo por escritura con anterioridad, porque el matrimonio no se celebró. Exactamente, va a estar condicionado a la celebración del matrimonio, ¿sí? Está bien lo que vos decís, pero bueno, vos puede ser que vos quieras antes, ¿no es cierto?, como ya poner cuáles van a ser las condiciones, digamos, al momento de la celebración, y bueno, y lo vas a hacer por escritura pública, ¿sí? Lo mismo que, bueno, cuando hagas el cambio, digamos, de régimen, si querés cambiarlo, también lo vas a tener que hacer por escritura pública. Bien, entonces, ¿qué son estas convenciones matrimoniales? ¿No?
vamos a ver que el Código Civil también nos hablaba de las convenciones matrimoniales. Ahora se incorporan algunos puntos a lo que uno puede convenir antes de la celebración del matrimonio, y podemos decir que es un convenio, ¿no es cierto?, que van a celebrar los futuros cónyuges, teniendo en cuenta que se van a casar, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que es un negocio jurídico familiar, que se va a celebrar entre los contrayentes, que va a ser relativo a los efectos económicos de su matrimonio y efectuado dentro de los contornos que determina la ley. Por eso hablamos de una enumeración taxativa del 446 respecto a sobre qué cosas yo puedo realizar una convención matrimonial. El Código Civil nos hablaba de las donaciones recíprocas que se pudieran hacer los futuros esposos, ¿no? Y a su vez, designar los bienes que cada uno lleva al matrimonio. El código lo acotaba a esto. ¿Qué nos dice hoy el 446? ¿Cuál va a ser el contenido de las convenciones matrimoniales? Bueno, por un lado es la designación y el avalúo de los bienes que cada uno va a llevar al matrimonio. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo sería? ¿Y para qué les parece que nos serviría hacer este tipo de convención matrimonial? Para después, al momento, si llega a haber algún divorcio, saber los bienes que tenía cada uno antes del matrimonio. Exacto, Nicolás, exacto, porque cuando hablamos de la designación, es decir, bueno, ¿cuáles son los bienes que yo estoy trayendo? Cuando hablo del avalúo, ¿qué sería? ¿La evaluación sería, profe? Claro, la evaluación, o sea, cuánto es el monto, digamos, cuál es el valor que tienen esos bienes, ¿no es cierto? Entonces, es como que ya nos adelantamos, como decía recién Nicolás, en que, bueno, yo ya estoy avisando, después no va a poder haber dudas, uy, pero este bien, ¿qué es? ¿Propio o es ganancial? Bueno, no, está dentro de las convenciones como un bien que yo ya estoy aportando al matrimonio, ¿no es cierto? Eso por un lado. Profe, una consulta. Por otro lado, sí, Fabiola. Estas convenciones son independientes del régimen elegido, ¿verdad? Exacto. Ahora vamos a ver que dentro de la convención podés optar por un régimen, pero no siempre, no es necesario que lo tengas que hacer. Podés hacer la designación y avalúo de los bienes y no optar por un régimen. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, por un lado esto. Después también podemos enunciar cuáles son las deudas que tenemos antes de celebrar el matrimonio y que vamos a tener que saldar tal vez con posterioridad a la celebración del matrimonio. Después también podemos enunciar cuáles son las donaciones que nos vamos a hacer antes de la celebración del matrimonio. Y por último, incorpora esto que yo les mencionaba recién, que podemos también decir cuál va a ser el régimen al que estamos optando, que sería en ese caso el de separación de bienes, ¿no? Porque si omitimos, si no decimos nada, ya dijimos que el código entendía que iba a ser el legal. Bien, entonces, ¿cuál es la forma de estas convenciones matrimoniales? Bueno, y acá está esto que yo les estaba mencionando también en cuanto a que la forma tendría que ser por escritura pública
antes de la celebración del matrimonio, ¿sí? Y acá la doctrina dice, bueno, también se podría hacer ante el registro del estado civil y capacidad de las personas por aplicación, ¿no?, del inciso J del artículo 420 del Código Civil, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a esto que decíamos hoy. Para la elección, ¿no es cierto?, del régimen patrimonial, tenemos que utilizar, antes de la celebración del matrimonio, lo tenemos que hacer por escritura pública. Pero, si vemos en el inciso J del artículo 340, cuando nos habla del acta del matrimonio, qué es lo que tiene que constar en el acta de matrimonio, nos va a decir en el inciso J la declaración de los contrayentes si se ha optado por el régimen de separación de bienes. Entonces, bueno, algunos dicen, bueno, si entonces acá el artículo nos habilita a decir cuál es la opción que tenemos del régimen patrimonial, podríamos incorporar todas las convenciones en ese momento. Acá tampoco hay acuerdo, ¿no?, de la doctrina. Y a lo que decían recién también, que me preguntaban a raíz de esto de la escritura, que está muy bien la reflexión, en cuanto a que, bueno, sí, yo puedo hacerlo, pero los efectos se van a dar, obviamente, a partir de la celebración, ¿no?, del matrimonio. Esa escritura no va a tener efectos hasta tanto yo no haya celebrado el matrimonio, ¿no? Y si estas convenciones matrimoniales las hacemos en un momento, pero antes de contraer matrimonio las queremos modificar, todavía no han tenido efectos, como decían ustedes recién, entonces también esa modificación que haga la voy a tener que hacer por escritura pública. Y acá el artículo 449 nos dice esto que yo recién les adelanté, que podemos hacer una modificación del régimen patrimonial, pero tenemos que dejar pasar un año de la aplicación del régimen al que estemos sometidos, ya sea al legal o al convencional. Y a los fines que estas convenciones matrimoniales tengan efectos respecto de terceros, va a tener que estar la anotación marginal en el acta de matrimonio donde conste que hay convenciones matrimoniales. Por otro lado, el artículo 447 nos dice que, justamente en concordancia con lo que hablábamos recién del 446, que dijimos que la enumeración es taxativa. Entonces, toda convención que hagan los cónyuges sobre otro objeto que tenga que ver con su patrimonio, que no esté dentro de las enumeraciones del 446, va a ser de ningún valor, ¿sí? Por ejemplo, elegir uno de los regímenes patrimoniales que estuvimos hablando al principio y que no está previsto, ¿no?, por el código actual como posibilidad de opción. ¿Qué pasa con los menores de edad? Los menores de edad no van a poder hacer estas donaciones previas que hablábamos en razón del matrimonio, ni tampoco van a poder optar por un régimen patrimonial distinto al de comunidad. ¿Y esto por qué? Porque esto también lo vinimos hablando, ¿no?, al principio, de las personas vulnerables, y que acá, como estamos hablando de adolescentes que contraen matrimonio, requieren como un plus de protección. Entonces acá juega el principio de la especialidad, ¿no? Como estos adolescentes no son
iguales en cuanto a capacidad a los adultos, entonces en ese caso, para protección de los menores de edad, mientras sean menores de edad, no van a poder optar por otro régimen patrimonial, ni tampoco pueden, previamente a la celebración del matrimonio, hacerse donaciones que tengan que ver con la celebración del matrimonio, ¿sí? ¿Y cómo se pueden dar estas donaciones en razón del matrimonio? Por un lado, las donaciones hechas en la convención matrimonial se van a regir por las disposiciones que tienen que ver con el contrato de donación. Entonces, como esta donación está hecha en miras del matrimonio, solamente va a tener efectos si el matrimonio efectivamente se celebra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son el ejemplo que ponemos habitualmente de una donación que es previa a la celebración del matrimonio y que tiene como miras la celebración de este matrimonio? Como cuando se usaba, ahora no sé si se sigue usando, cuando uno se comprometía, ¿no es cierto?, con la pareja. Entonces se le regalaba lo que era el anillo de compromiso, ¿no?, que generalmente era como un anillo con un cierto valor económico, pero claro, si yo estoy haciendo esa donación, estoy regalando un anillo de compromiso, justamente tiene como miras el matrimonio posterior, ¿sí? Entonces, no va a tener efectos hasta tanto se celebre. Las donaciones también las pueden hacer un tercero, ya sea a uno de los novios o a ambos, ¿no? Y como les decía recién, uno de los novios al otro, en este caso cuando le entrega el anillo de compromiso. Todo esto va a estar en consideración del matrimonio futuro. Entonces, ¿qué lleva implícito? Que hay una condición acá que se celebre el matrimonio. Por ejemplo, cuando el que hace la donación del anillo es la suegra, porque quizá, y este anillo lo vamos pasando desde la familia, entonces ahora yo te lo regalo, como vas a contraer matrimonio, con mi hijo te regalo este anillo, y bueno, obviamente que la condición, en ese caso, es que ese matrimonio se celebre. Por otro lado, la oferta de donación hecha por terceros a uno de los novios o a ambos queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de 1 año. Se presume aceptada desde que el matrimonio se celebre si antes no ha sido revocada, ¿sí? Entonces, también acá puede ser que una tercera persona les done a ambos la casa en la cual van a vivir, por ejemplo, y bueno, si dentro del año no se celebra ese matrimonio, chau, casa, y volverá al patrimonio del que hizo la donación. Por otro lado, ¿hasta acá vamos bien? ¿Me quieren hacer algún tipo de pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, vamos a seguir con el artículo 1002 del Código Civil, y vamos a ver por qué nos vamos a detener en este artículo. ¿Qué pasa con los contratos entre los cónyuges? Si vamos a lo que era el derecho romano, ¿cuál era la regla? Y bueno, había una prohibición de contratar entre los cónyuges. ¿Y por qué se daba esto?
Bueno, la fundamentación, ¿no es cierto?, que hablaban tanto Ulpiano como Paulo, era que éticamente, teniendo en cuenta y teniendo en miras cuál es la finalidad del matrimonio, éticamente no podían contratar los cónyuges entre sí. Además, se corría el riesgo, ¿no es cierto?, de que, y más en el derecho romano en cuanto a el abuso de influencia de poder, que en el derecho romano era obviamente del hombre respecto de la mujer, y evitar la venalidad del matrimonio, es decir, que se condicionen ciertos contratos y que esto pueda de alguna manera afectar al matrimonio, ¿sí? ¿Y qué pasaba con el código, ¿no?, antes de la reforma? Por un lado, nos regía este principio, ¿no?, de inmutabilidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este régimen de sociedad conyugal, decíamos que, bueno, no podíamos mutar el régimen, entonces no era compatible, de alguna manera, las reglas de la sociedad conyugal a la posibilidad de que los cónyuges contraten entre sí. Entonces, de acuerdo a lo que enunciaba el artículo 1219, se entendía que había una prohibición total de contratar, y en el caso de hacerlo, esto acarreaba la nulidad de ese contrato. Yo acá les puse que en realidad respecto de esto había diferentes posturas doctrinarias, porque lo que se decía es que esta regla tenía sus excepciones. ¿Por qué? Porque teníamos que diferenciar, por un lado, aquellos contratos que generan actos de disposición de bienes, ¿no? Aquellos contratos en los cuales el bien yo lo saco del patrimonio, por eso hablamos de disposición. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, en ese caso Vélez sí prohibió este tipo de contratos. Pero hay otros contratos que en realidad tienden a lo que es la administración o conservación de los bienes, es decir, ese bien va a seguir dentro del patrimonio de los cónyuges. Entonces, en ese caso, no estarían prohibidos ese tipo de contratos. Entonces, de acuerdo a esto, podíamos hacer una enumeración de cuáles contratos estaban prohibidos en el Código Civil anterior, ¿sí? Entonces, podemos hablar de las donaciones, ¿no? Sale del patrimonio, la compraventa, el pago por entrega de bienes, la permuta, la alocación de cosas. Acá sí hay parte de la doctrina que dice que está entre los prohibidos y otros dicen que no, que en realidad sí se podía realizar este tipo de contrato. La alocación de servicios, el fideicomiso, las sociedades, que acá sí se había que diferenciar de acuerdo al tipo de sociedad, cuál estaba permitida y cuál no, y la renta vitalicia. Y siguiendo con este esquema, ¿cuáles eran entonces los contratos que sí se permitían en el Código Civil? Entonces, sí se podría entonces el mandato, la fianza, el mutuo, el depósito y el comodato. Bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿No? Porque todas estas prohibiciones, ¿no? Por lo que fuimos viendo, estaban basadas justamente en que con este tipo de contratos se podía alterar el régimen legal y único que había, que era el de la sociedad conyugal. Entonces no podíamos tener normas
que permitieran de alguna manera modificar este régimen legal y único que teníamos antes del Código Civil. Pero ¿qué pasa? Hoy en día dijimos que sí tenemos opción de un régimen patrimonial, que podría ser el de separación de bienes, ¿no? Entonces, este artículo 1002, ¿qué nos está diciendo? Que cuando estamos bajo el régimen de comunidad de ganancias, hay una prohibición que se expresa y que nos dicen, no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. En esto también hay que hacer un análisis, porque si no, volveríamos a afectar esto de la igualdad jurídica, ¿no?, que tienen que tener los cónyuges, y esto de diferenciar de acuerdo al régimen, ya sea de comunidad o de separación, diferenciar qué actos pueden realizar los cónyuges y cuáles no, ¿sí? Si lo vemos así, como está plasmado ahora en esta filmina, la regla tendríamos que decir que, bueno, que no hay posibilidad de que los cónyuges contraten entre sí, ¿sí? Y esta es la postura que tiene también parte de la doctrina, ¿no? La prohibición de los cónyuges que están bajo el régimen de comunidad de realizar cualquier tipo de contrato. ¿Y qué dicen algunos otros autores, ¿no es cierto? Otra parte de la doctrina, ¿no? Como por ejemplo Úrsula Basset, por ejemplo. Bueno, si bien tenemos este artículo, hay una admisión en forma expresa que nos da el código de algunas excepciones a esta prohibición de contratar, ¿sí?, de los cónyuges. ¿Alguno tiene el código ahí a mano? Sí, para ver si quieren leer el 4. ¿Lo tenés? ¿Querés leer el 449? Dale, ahí lo leo. Sí. Yo lo estaba encontrando acá. Modificación de régimen. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Los acreedores anteriores al cambio del régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo, declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieron. Bien, entonces, bueno, acá estamos hablando de una convención, de un contrato que está legitimado en forma expresa por este artículo 449, ¿no? Después podemos hablar del contrato de mandato. A ver, el 459. ¿Lo querés leer? Dale, le leo. Mandato entre cónyuges. Uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse en sí mismo el asentimiento en los casos en los que se aplica el artículo 456. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones. Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos. Bien, entonces, este artículo expresamente nos está diciendo que podemos otorgar un mandato, ¿no? La excepción estaría dada a que no puedo dar un mandato general en la cual incluya mi asentimiento para aquellos actos que hoy decíamos que se requiere el asentimiento del otro cónyuge que no es titular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vemos que, bueno, sí, tenemos incorporado este contrato de mandato como válido, ¿sí?
Después tenemos el 1010, que se refiere a los pactos sobre herencia futura relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo. ¿Querés leerlo el artículo? Sí, nos estaba buscando. Herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, si no afectan a la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Bien, muchas gracias, María Luz. Entonces, vamos a ver, vuelta a esto, ¿no es cierto?, que expresamente tenemos cierta regulación en cuanto a la forma de contratar entre los cónyuges. A su vez, tenemos el artículo 27, ¿no?, de la ley de sociedades de la ley de contrato de trabajo, de la ley de sociedades comerciales, donde nos dice que los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la sección 4ª. Bueno, este artículo que fue sustituido, ¿no es cierto?, en el 2014. Entonces, también vamos a ver que ciertas sociedades comerciales sí van a estar dentro de la previsión de futuros contratos. Esto depende también el autor que ustedes lean, que por eso yo se los quise poner así en esta interpretación un poco más amplia, en cuanto a que podemos decir que hoy el Código Civil y Comercial de alguna manera avala el mismo sistema que teníamos con el Código de Vélez en el caso de que estemos dentro del régimen de comunidad, ¿sí? Ya les digo, no todos son contestes con esta teoría, entendiendo que no habría por qué hacer esta diferenciación, y podemos entender que entonces todo contrato estaría prohibido tratándose de un régimen de comunidad. Bien, aquí terminamos, por eso les dije que iba a ser cortito el tema de hoy. A ver si puedo dejar de compartir. Ahí estamos. Bien, entonces, respecto de esto, ya sé que en realidad van a tener bastantes preguntas un poco más adelante cuando se estudie más en profundidad, ¿no es cierto?, esto del régimen patrimonial del matrimonio, que tiene bastantes aristas, ¿no es cierto?, y cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que creo que lo van a ver seguramente con la doctora Silvia Fernández, ¿sí? No sé si de lo que vimos recién les quedó alguna duda, o si quieren hablar de alguna de otras cuestiones que vimos en las otras clases, que quieran que aclaremos, cosas que vimos como muy por arriba, como por ejemplo la función del abogado del niño, o esto del derecho a ser oído, la función del Ministerio Público. No sé si ahí por ese lado pudieron leer algo, si les fue útil el material que les dejamos. Profe, una consulta Sí. respecto a esto último, o sea, sería taxativo, o sea, estas son las únicas excepciones que hay para la contratación. Esas son las que en realidad expresamente están en el código, ¿no es cierto?, y en la ley. Lo que pasa que
como pasaba en el régimen anterior, algunos dicen que tácitamente algunos contratos también se podrían realizar porque implican solamente actos de administración, ¿no es cierto?, y de mantenimiento, ¿no?, de la cosa y no de disposición. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? A ver si puedo iniciar acá para, ahora que no comparto pantalla. Sí, ahí está. Si se corta me vuelvo a... Yo tengo una consulta. Ir. Va, en realidad, sí. una consulta. Si el Power de hoy, si ¿ya lo subieron al campus? No. No, este que vimos recién. Sí. No, este no. Ahora lo subo ahora cuando terminamos la clase. Ah, perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Pudieron leer un poquito el material? Que no me quedó claro, sí. es media tonta la pregunta, pero no. No me quedó claro si viste al principio de la clase, que en las primeras dispositivas aparecían los distintos regímenes que se podían optar. Únicamente en el código, para que me quede claro, se puede optar por el régimen de comunidad de ganancias o por el régimen de separación de bienes. Únicamente sobre esos dos, ¿no? Exacto. Exactamente. Después vas a ver que tenés una filmina más adelante que te dice que tiene como los dos globitos donde dice que esa primera filmina será para conocer qué diferentes tipos de regímenes patrimoniales podrían existir, pero hoy el código el que adopta la opción nada más que con esos dos que vos bien dijiste, el de separación o el de comunidad. Listo, gracias, eso. De nada. ¿Algo del material? ¿Se han podido leer algo? ¿No? Bueno, entonces los dejo un rato antes hoy. Yo ahora después les voy a poner, ahora cuando les subo el Power, ustedes tienen igual la grilla con los temas, ¿no es cierto?, que se van a ir dando. Yo ahora les subo el Power y también les voy a indicar cuál va a ser mi clase que sigue, para que sepan el día y cuál va a ser el tema, por si quieren leerlo antes, también viene bien. Bueno, ahora sí, hoy sí les digo buen fin de semana, porque ya por esta semana no me van a aguantar más, así que nos vemos la próxima. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Sí, decime. Antes del parcial, vamos a tener una clase de repaso, ¿no? Como para ver los temas y cosas que por ahí ahora como que no estudiamos todavía y es como que, como decía usted hoy, todavía no generan muchas dudas. Muchas dudas. Claro. Sí. Yo creo que está prevista. Yo por eso les voy diciendo todas las clases, pero sé que, bueno, que algunos no lo pueden leer ahora, o muchos somos hijos del rigor y hasta el último minuto no nos adelantamos. Yo lo sé porque me pasó de estudiante y me pasa ahora también. Pero bueno, a veces sin necesidad de haber leído todo, es como que alguna cosa nos queda ahí dando vueltas, o si se ponen a leer, por eso está el mail también. Yo les aconsejo eso, ¿por qué? Porque a veces si no, como que dejamos todas las preguntas para último momento, no sea que no nos molesta para nada, pero por ustedes, ¿no es cierto? Capaz que les es más práctico. Estoy leyendo algo, me surge alguna duda, bueno, mando un mail como para, se los contestamos en el mail, o capaz que es algo como para poder conversarlo, entonces ya al principio de la clase lo hablamos, ¿sí? Pero tengo entendido, no tengo muy presente toda la grilla, pero creo que hay una clase en la cual hacemos repaso, ¿sí? Y si no, utilizaremos igual, cuando demos el último tema conmigo, lo podemos usar también, no hay ningún problema. Igual tengan en cuenta esto, que el programa se toma todo, o sea, tienen que estudiar todo, no solamente lo que llegamos
a dar en clase, porque, bueno, como dijimos al principio, estamos acotados a veces, ¿no? con los tiempos. Entonces, después si nos preguntan, bueno, pero ¿en qué tenemos que hacer hincapié? No le podemos decir en esto tenés que hacer hincapié, porque en realidad hay que saber todo del programa, ¿sí? Entonces, lo que no queremos que se queden con dudas, ¿sí? Que no se queden con dudas de ningún tema. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo y nos vemos la próxima. Un saludo, gracias. Chicos, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.